¿Cuál es el mejor micrófono para tu podcast? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Permítanme presentarme. Mi nombre es Cristian Utrilla. Trabajo aquí en Armónico, empresa dedicada a la producción de podcasts, webinars, talleres, voiceovers y muchas otras cosas. El día de hoy te vamos a presentar un curso muy bonito y muy sencillo denominado ¿Cuál es el mejor micrófono para tu podcast? Muy bien, empecemos. Si estás pensando en crear tu podcast por primera vez, permíteme felicitarte. Estás a punto de emprender una aventura divertida y liberadora que te traerá grandes sorpresas y experiencias. Seguro ya te surgieron varias preguntas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué equipo necesito? Etcétera, etcétera. En este breve taller te haremos varias recomendaciones relacionadas con la elección del micrófono ideal para empezar. Afortunadamente hay micrófonos para todos los presupuestos. Aquí te haremos un comparativo entre 3 tipos específicos, nombrando sus características, sus cualidades y sus defectos. Básicamente hay 3 modelos. Los micrófonos dinámicos, que generalmente son como la opción más lógica. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus pros y sus contras. Los micrófonos de condensador, que tienen características diferentes. Y por último, los micrófonos USB, que se han convertido en micrófonos inmensamente populares. Los 3 funcionan muy bien, pero es importante conocer sus peculiaridades y esperemos que a partir de ahí puedas tomar una decisión informada. Micrófonos dinámicos. Hay para todos los bolsillos y suelen ser muy robustos y resistentes. Pero ¿cómo funcionan? De manera muy básica podemos compararlos con una bocina, pero que funciona a la inversa. El diafragma, que es el plato que capta el sonido, o las ondas sonoras, se mueve por el cambio en la presión atmosférica. Esto mueve la bobina, haciendo que fluya la corriente. Aquí tenemos el diagrama de un micrófono clásico, dinámico, y aquí podemos ver el mecanismo interno. Las ondas sonoras impactan en el diafragma, que se mueve gracias al imán, y esto manda el voltaje de salida. Muy bien, pero ¿cuáles son los pros? Son robustos y resistentes, manejan altos niveles de presión de sonido, tienen calidad muy buena en las áreas de rendimiento del micrófono, generalmente enfocado a la direccionalidad, no requieren fuente de alimentación para funcionar, son relativamente baratos, aunque hay para todos los bolsillos, y tienen protección ante campos magnéticos externos. Son muy tolerantes ante la humedad, a las temperaturas extremas y al movimiento. Están diseñados para atenuar el sonido de la respiración. Algunas de sus contras son: tienen poca sensibilidad para ciertos tipos de grabación, como instrumentos acústicos y voz atenuada o hablada, en comparación con los micrófonos de condensador, que ya veremos sus características. Tienen una respuesta irregular ante diferentes frecuencias o tonos. En muchos casos requieren de preamplificadores por lo atenuado de la señal, sobre todo para voiceovers y en muchos casos para podcasts. Muy bien, vamos a ver a continuación los micrófonos de condensador. También se les denomina como capacitancia variable. De igual forma hay para todos los bolsillos. ¿Pero cómo funcionan? A diferencia de los micrófonos dinámicos, requieren de una fuente de alimentación. Un condensador captura el sonido, almacenando una carga eléctrica. El condensador está formado por 2 placas, una fija y una flexible. Cuando las ondas sonoras entran, la capa frontal vibra, variando la distancia entre ambas capas. Este proceso convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. Para registrar estos cambios es necesario tener alimentación eléctrica. Este tipo de micrófonos requieren lo que se llama alimentación fantasma o phantom power, una entrada constante de más 48 volts, proporcionada por la mezcladora o la interfase a través de un interruptor. O incluso hay micrófonos a los que se les puede colocar una batería. Aquí tenemos el esquema de un micrófono de condensador side address
y aquí podemos ver el diagrama de cómo se vería por dentro. Tenemos una placa móvil, que es la placa frontal, una placa fija que está atrás, y con el movimiento de las ondas sonoras se genera una tensión de polarización que a su vez transmite una corriente eléctrica. Pros y contras. Son ideales para grabar voz ya que tienen gran fidelidad. Son adecuados para grabar altas frecuencias. Si no están en ambientes controlados, captan ruido o sonido ambiente. Son muy sensibles. Si no están en una base, los movimientos pueden transmitir las vibraciones. Requieren alimentación externa para funcionar. Deben manipularse con mucho cuidado. Deben conectarse a una interfase o mezcladora. Muy bien, pues hasta aquí ya vimos las características de los micrófonos dinámicos, que básicamente funcionan a través de un imán, no requieren alimentación externa, son muy confiables, son muy duraderos y bueno, tienen grandes cualidades. Y también vimos los micrófonos de condensador o capacitancia variable, que son micrófonos más delicados, que requieren de alimentación externa o phantom power y se tienen que conectar a una interfaz o a una mezcladora. Son más delicados, pero tienen mayor sensibilidad. Entonces, bueno, aquí va a depender de lo que necesites para que puedas escoger entre unos y otros. Y por último, bueno, vamos a ver los micrófonos USB que funcionan bajo el principio del micrófono de condensador, requiriendo alimentación externa, pero lo hacen a través del puerto USB. Pero bueno, no me adelanto, vamos a ver sus características, sus pros y sus contras. Muy bien, micrófonos USB. Suelen ser muy asequibles, hay de costos muy variados, pero generalmente son económicos. ¿Cómo funcionan? Funcionan igual que los micrófonos de condensador, al convertir el sonido o las ondas sonoras en audio a través de los pulsos eléctricos. Se emiten a través de una conexión USB en vez de un cable XLR como en los micrófonos dinámicos y de condensador. Los pros: son excelentes para grabar demos con instrumentos musicales. Se conectan directamente a la computadora a través del puerto USB. Tienen mucha claridad al grabar. Vienen con monturas y soportes. No es necesario comprarles bases o monturas extras. Son fáciles de transportar. Son compatibles con computadoras Mac y PC. Se enlazan a cualquier software de audio. Varios modelos tienen patrones polares muy variables, o sea, la direccionalidad. Al frente y atrás, omnidireccionales, que quiere decir que cubren todo lo que está alrededor de ellos. Son excelentes para comenzar en el mundo del podcasting. Si va a ser una afición para ti, lo cual es perfectamente comprensible y no quieres gastar muchos de tus recursos, la elección ideal es un micrófono USB. Algunos de las contras que tienen: no se pueden conectar a interfaces y mezcladoras ya que su puerto USB no lo permite. Los cables USB suelen ser cortos. Son micrófonos semiprofesionales ya que sus diafragmas son mucho más pequeños en comparación con los micrófonos dinámicos y de condensador. Muy bien, pues a continuación vamos a hacer un test drive entre un micrófono dinámico Shure supercardioide, un micrófono de condensador Audio-Técnica AT2020 y un micrófono USB marca AKG Lyra. Y bueno, con esto esperemos que puedas tener todavía más información para que puedas escoger ese micrófono que tienes en mente para el podcast que te estás imaginando. Test Drive. Muy bien, bueno, ya estamos con la parte de la prueba de los micrófonos. Vamos a probar un micrófono dinámico, un micrófono de condensador y un micrófono USB. Aquí, bueno, podemos observar. Tenemos el micrófono dinámico grabando en Adobe Audition. Aquí lo que yo estoy haciendo es que estoy utilizando una interfaz Behringer Euphoria UMC 404 HD. Yo la recomiendo muchísimo, es de muy buena calidad. Y aquí está el canal número 1, es un micrófono con conector XLR. Y aquí, como verán, es la perillita de la ganancia. La voy a bajar y la voy a subir. Poco a poco, fíjense.
fíjense, así se va haciendo la prueba. Lo importante es ir checando en los audífonos, yo los recomiendo siempre audífonos, el nivel. Otra manera de saber cómo está nuestro nivel es con el level meter, que es esa barrita que ven que sube y que baja. Si la barrita llega a lo rojo, ya está saturado mi audio. Es muy difícil saturar con un micrófono dinámico, pero sí se puede. Y bueno, aquí fíjense, desde mi punto de vista, el nivel idóneo quedó en 3/4 partes en mi perillita, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver con el micrófono dinámico. Y otra cosa, yo para qué aplicaciones lo recomiendo. Lo recomiendo generalmente para aplicaciones al aire libre, no tanto para cabina. Claro que lo podemos utilizar en una cabina, pero necesitamos darle mucho nivel o hay muchos modelos que incluso necesitan de preamplificadores. Ahorita vamos a hacer una comparación con el micrófono de condensador y bueno, a ver qué les parece y qué opinan. Muy bien, vamos con el micrófono de condensador. Muy bien, vamos con la prueba del micrófono de condensador. De igual manera, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Audition para que ustedes puedan ver. Primero, bueno, me voy a la toma de la interfase. Aquí igual lo pusimos en el canal número 1 y aquí está mi perillita de la ganancia y la tengo yo, igual la voy a bajar desde 0 y vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir captando la voz, ¿no? Siempre lo ideal es empezar desde 0, nuestra perillita siempre hasta abajo, porque si no podemos hacerle daño al micrófono. Y ahí, según yo, ahí quedó bien, más o menos a la mitad, como podrán ver. Y me voy a ir a la toma de Adobe Audition. Muy bien, ahí tenemos la toma de Adobe Audition. Vemos mi level meter y podemos observar que el micrófono está prácticamente con el mismo nivel que el dinámico, pero en este caso con una ganancia considerablemente menor, una tercera parte menor. Regreso a la toma de la interfaz. Otra cosa que es importante considerar es que debe de estar activado el Phantom Power en mi interfase. Si no, el micrófono va a parecer que no sirve. Esto es muy importante, parecen cosas muy sencillas, con la práctica se van haciendo muy intuitivas y automáticas, pero siempre hay que saber que con el dinámico no va activado el Phantom Power y con el condensador sí. Otra cosa interesante que vale la pena mencionar, si se fijan, este micrófono es vertical, a diferencia del dinámico que estaba horizontal. ¿A qué se debe esto? Que es un micrófono side address. Eso quiere decir que mi diafragma está también vertical y hay que hablar así, no con el micrófono apuntando hacia acá. Muy bien, vámonos a la toma otra vez. Aquí podemos ver nuestro nivel y bueno, lo que les comentaba, a mí para cabina siempre me ha gustado más un micrófono de condensador, porque es mucho más sensible. No quiere decir que sea mejor que el dinámico, quiere decir que para este tipo de aplicaciones yo lo recomiendo más. Para lugares cerrados, para lugares controlados. Si vamos a hacer un podcast o una cobertura al aire libre, es mucho mejor un dinámico porque la sensibilidad es mucho menor y capta menos todo lo que está alrededor del diafragma en el contexto. Muy bien, pues espero que este tutorial les vaya siendo de utilidad y fíjense, no estoy saturando, vean mi level meter. Vámonos con el micrófono USB. Muy bien, ahora vamos a pasar con el micrófono USB. Y bueno, el micrófono USB, aquí lo están viendo en pantalla, es muy popular, como les comentaba. Son micrófonos con una tecnología muy reciente. Yo creo que estamos en la punta del iceberg. Yo creo que va a seguir evolucionando muchísimo, aunque la verdad es que hacen maravillas. Les voy a poner aquí una toma. ¿Qué hacen los micrófonos USB? Ya vienen preamplificados. O sea, quiere decir que todos esos elementos que vieron en la interfaz los traen integrados en el mecanismo interno del micrófono. Tienen conexión para audífonos y tienen ganancia y control de patrón polar. En este caso, tiene 4 patrones polares este micrófono. El AKG Lyra tiene cardioide frontal, figura de 8, que es a ambos lados, y tiene omnidireccional corto y omnidireccional largo. Este micrófono tiene 4 diafragmas, pero lo que les comentaba, son 4 diafragmas pequeñitos. Entonces ahí es donde empieza a castigar un poquito la calidad del micrófono, por decirlo de alguna manera.
Muy bien, vámonos a la toma de Audition. Aquí tenemos Audition y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a bajar primero la ganancia a todo lo que da. Ahí no hay ganancia. 1, 2, 3, poco a poco vamos subiendo. Poco a poco. Y lo mismo, tenemos que basarnos en lo que estamos escuchando en nuestros audífonos primero, para darnos cuenta de que no esté saturado y al mismo tiempo ver el level meter. Aquí fíjense, lo voy a llevar más alto y ahí ya está saturando. ¿Cómo me doy cuenta? Por el audio. Fíjense cómo llega a los límites y cómo se mantiene en el color rojo. Es muy importante no saturarlo. Un audio atenuado se puede arreglar en postproducción. Un audio saturado no se puede arreglar. Muy bien, y bueno, pues este es el micrófono Lyra AKG en USB y como verán, bueno, es bastante buena la calidad. La verdad es que prefiero evidentemente la calidad del micrófono dinámico y el condensador, pero la verdad es que no tiene mayores problemas y para empezar en el mundo del podcasting son sensacionales. Pros, lo conectamos directamente a la computadora a través del puerto USB, se puede conectar a cualquier software y son muy intuitivos, tienen conector para audífonos, tienen patrones polares, tienen botón de mute, tienen preamplificador para audífonos, un botoncito en la parte de adelante para que también tengamos la medida que a nosotros más nos guste, control de ganancia en la parte trasera y para elegir el tipo de patrón polar que nosotros queremos. Contras, los diafragmas son mucho más chiquitos, el sonido se percibe. Y evidentemente no podemos tener conectados más de un micrófono a la vez, porque la entrada USB no es compatible con las interfaces. Y muy bien, bueno, pues aquí ya pudimos analizar los 3 tipos de micrófonos. Ojalá que ustedes ya vayan teniendo más información y que se vayan decantando por algún modelo. A continuación lo que vamos a hacer es explorar varios modelos que les vamos a recomendar aquí en Armónico, tanto dinámicos, de condensador y USB. Vamos a ver sus pros, sus contras de igual manera y el costo, que es muy importante. Muy bien, nos vemos en un momento más. Muy bien, bueno, pues a continuación te vamos a ofrecer un catálogo de algunos de los mejores micrófonos dinámicos, de condensador y USB que hay actualmente en el mercado. Con esto no quiere decir que sean los mejores ni los únicos. Hay una gran variedad de modelos en redes sociales, en páginas de streaming, pero nosotros lo único que vamos a hacer es ofrecerte algunos de los modelos que consideramos que son más adecuados para la realización de podcast a nivel pasatiempo, a nivel amateur, por decirlo así, semiprofesional y a nivel profesional. Muy bien, pues a continuación te haremos unas recomendaciones de los 3 tipos de micrófonos dinámicos, de condensador y USB. Micrófonos dinámicos. Rode PodMic. Está muy de moda. Es un micrófono económico, estético y robusto. Tiene poco volumen. Funciona mejor con un preamplificador, pero esto te podría generar un gasto adicional. Y cuesta 2,470 pesos aproximadamente. Zoom ZDM1. Tiene un diseño cómodo y práctico. Tiene muy buena calidad por el precio. Es excelente para comenzar en el mundo del podcasting. Capta ruido de fondo en entornos no controlados. Y tiene un costo aproximado de 1,951 pesos. MXL BCD1. Viene con montura para streaming, cancela muy bien el ruido por los lados, requiere de mucha ganancia para producir un buen sonido y tiene un costo aproximado de 2,156 pesos. Shure SM7B. Es el micrófono favorito de muchos podcasters profesionales. Tiene un diseño profesional, robusto, elimina ruido de fondo y tiene un costo ya considerable de 8,366 pesos. Electro Voice RE20. Es la elección de muchas estaciones de radio. Es muy robusto y duradero. Tiene un interruptor de reducción de graves. Y bueno, ya cuesta 10,243 pesos.
Si vas a requerir más de un micrófono para tu cabina, bueno, pues toma en cuenta este tipo de datos. Vámonos con los micrófonos de condensador. Audio-Técnica AT2020. Tiene un diseño elegante y robusto. Tiene gran sensibilidad para la voz. También se produce en versión USB. Es excelente para comenzar en el mundo del podcasting y tiene un costo de 2,390 pesos. Rode NT1A. Es un micrófono de diafragma grande. Funciona para múltiples aplicaciones como voz hablada y cantada para grabación de instrumentos. Tiene una respuesta de alta frecuencia. Es pesado y tiene un costo aproximado de 5,749 pesos. Blue Baby Bottle. Es muy estético, tiene un filtro pasaalto y atenuador, capta voces suaves con gran calidad, tiene una excelente respuesta de frecuencia y cuesta 8,369 pesos. Neumann TLM 102. Es muy estético y pequeño, es versátil, es un micrófono de calidad profesional, tiene un diafragma grande y gran respuesta de frecuencia. Tiene un costo muy considerable de 13,123 pesos. Micrófonos USB. Yeti Blue. Tiene un gran diseño, tiene patrón polar múltiple, viene con base, tiene gran calidad de sonido, gran respuesta de frecuencia y tiene un costo de 2,000 pesos. Charla JLab. Tiene un diseño moderno y compacto, tiene patrón polar múltiple, gran resolución de audio digital, capta ruido de fondo y un costo de 2,546 pesos. HyperX Quadcast S. Diseño moderno y juvenil, patrón polar múltiple, montura antivibraciones, es para un target muy específico y se nota, y tiene un costo de 2,850 pesos. Movo UM700. Robusto y elegante, patrón polar múltiple, fácil de usar, sensible a golpes y tiene un costo de 2,381 pesos. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos y darte las gracias. En nombre de Armónico, mi nombre es Cristian Utrilla. No olvides darte a la campanita, suscribirte y te esperamos muy pronto en otro de los cursos que vamos a ofrecer aquí en Armónico. ¡Hasta luego!